Mi nombre es Ángel Solano y hoy vamos a hablar sobre el libro Proyectos bajo el ataque, una historia en la búsqueda de la creación de valor en los proyectos. El autor es Jaime García Castro. Bueno, en la parte uno del libro, el valor y la gerencia del proyecto. Me gusta mucho cómo empieza el libro porque cuentan como una historia o un caso de la vida real. Comienza como una reunión para hablar de diferentes temas con el fin de ver los problemas que han tenido los proyectos que la empresa está desarrollando. Ahí comienzan a hablar de los requerimientos de los proyectos que no son claros por parte del cliente. Esto es muy común. En mi experiencia siempre me ha pasado. El cliente no sabe lo que quiere o sí lo sabe, pero no lo sabe expresar. Entonces esto siempre cambia los alcances de los proyectos a medida que se van desarrollando. Aquí hablan de los recursos, también de cuando los piden y no han llegado o cuando no los hay, de los cronogramas que a veces son muy poco realistas, apretados. Esto siempre pasa cuando la persona que lo realiza no sabe de las técnicas o dependiendo de qué se trata el proyecto. Por ejemplo, donde yo laboraba, los cronogramas lo hacía un ingeniero, pero él siempre bajaba donde el técnico, donde el personal técnico, y le preguntaba más o menos cuánto tiempo se demoraba en realizar una actividad o una tarea, y así los cronogramas siempre quedaban de la mejor manera o con tiempos más realistas. O sea, rigurosidad, y esto siempre se refleja en la planeación. Siempre se ajusta la ejecución y no la planeación del proyecto. Pues bueno, debería ser siempre ajustar en la planeación. ¿Por qué? Porque en la planeación siempre son una o dos personas que planean el proyecto o las actividades. En cambio, cuando ya se está ejecutando el proyecto, que ya están todas las personas involucradas trabajando y se extiende más porque no se planeó bien, siempre va a generar más costos porque van a haber más personas laborando en la ejecución del proyecto que en la planeación. Normalmente en las reuniones siempre se habla de cómo fabricar el producto o cómo es la manera más fácil de realizar la ejecución del proyecto, pero no en las estrategias de cómo se va a planificar el proyecto. El enfoque que se le debe dar a la gestión de los proyectos siempre debe estar enfocado a reducir procesos innecesarios, a cumplir las expectativas de los clientes. Siempre se debe pensar en el valor global que genera un negocio. A pesar de que los proyectos den a pérdida, puede que traigan beneficios para los futuros clientes. En la empresa donde yo laboraba, hubo un proyecto de fabricación de una tolva para camión Komatsu 930 que se fue a pérdida. Pero en realidad esto nos abrió las puertas porque el cliente nos dejó o nos abrió las puertas para entrar a su empresa y prestarle más servicio con más personal, y pues esto trajo mayores beneficios económicos a nuestra institución. El capítulo número 2, extrayendo el valor de donde sea posible. Lo primero que vi que me llamó la atención, dice:
destructor del valor son los riesgos no controlados. Pues me parece algo que es 100% verdad o una afirmación verídica. La información es una gran creadora de valor. Los equipos son la clave de nuestro éxito. Importante el acta de inicio de los proyectos, porque esta es la forma de formalizar el inicio de los proyectos. Muchas veces esto no se hace. Bueno, dependiendo de los proyectos y por ejemplo, donde yo trabajaba, prácticamente eran proyectos cortos, digamos, fabricaciones de herramientas, cosas así. Y pues nos hacía un acta de inicio. Solo en la reunión de planeación que teníamos, se consignaba en el acta de la reunión, se aprueba la fabricación de tal herramienta. Y los asistentes a la reunión firman. De pronto no sé si se puede considerar eso un acta de inicio o formalización de un proyecto. La idea en sí de un proyecto es generar un beneficio mayor al esfuerzo obtenido, llevándolo a un ámbito de costos que pues es lo que nos interesa, digamos que a la mayoría de la organización. Pues cuánto me cuesta, cuánto me gasto y cuánto obtengo en beneficios monetarios. Creo que es 100% verdad que para crear valor al inicio del proyecto se debe hacer o se debe tener prioridad la aprobación y una estrategia con la cual vamos a abordar el proyecto. Acá aparece la definición de ventaja competitiva de varios autores. Pues en mi concepto, o lo que pude extraer de estos conceptos, es que la ventaja competitiva es la capacidad para poder producir algo con menos recursos que otros. Los proyectos están directamente involucrados con la estrategia para lograr una mayor ventaja competitiva. Existen dos formas de crear ventajas competitivas a los proyectos. Número 1. Los proyectos que van a construir la ventaja competitiva son los proyectos que aportan al retorno del portafolio y a solucionar sus propios problemas. Número 2. La dirección de los proyectos, porque son sus propios clientes los que recibirán el valor en su ejecución, cuya misión es ejecutar los proyectos para solucionarle los problemas a otros. La gestión del valor implica que usted requiere procesos con alto valor y proyectos con estrategias que efectúen beneficios. Los proyectos y los procesos de dirección de proyectos son importantes. Una organización que reconoce sus errores es una organización que aprende. La idea de tener un estándar es crear una propia cultura que permita que los equipos aprendan y mejoren. Esto se logra a medida que la organización madura o avanza con experiencias vividas o generadas por el tiempo en que lleva la organización en el ámbito de los proyectos. Hablan de unos términos, pues el que me llama la atención es la triple restricción. ¿Por qué? Porque prácticamente habla de lo que nos interesa en un proyecto, que es tiempo, presupuesto y producto. Cuánto me demoro, cuánto me gasto y qué recibo a cambio. Estos elementos son estudiados por el PMI bajo la figura de los 10 áreas del conocimiento, agrupadas en alcance, tiempo, costo, cantidad, comunicación, interrelacionados, riesgos y adquisiciones. Capítulo 3.
lo que todo gerente de proyecto debe saber antes de iniciar su trabajo. Bueno, este capítulo hace bastante referencia al charter, que es un documento gerencial donde debe estar toda la información del proyecto. No hay personas que no tienen la capacidad para hacer este documento claro y conciso, y siempre van a quedar temas o preguntas por fuera de este documento. Entonces, como gerente de proyecto, uno debe preguntar toda la información que no está escrita en el charter. Esto siempre se debe hacer sin importar que los proyectos ya estén aprobados y ya existan los recursos, porque para definir completamente los alcances. Dentro de las preguntas que se deben realizar o debe estar dentro del charter: ¿qué prioridad tiene el proyecto? ¿Qué expectativas existen sobre el proyecto? ¿Qué riesgos tiene el proyecto? ¿Qué se debe decir o cuáles son los criterios para saber si el proyecto fue exitoso? El charter, además de ser el acta de constitución del proyecto, también es un acuerdo entre el gerente del proyecto y el cliente. Este documento siempre se debe consultar o revisar cada vez que el equipo haya perdido el horizonte del proyecto. Además de los resaltados anteriormente, el charter debe llevar el problema, los objetivos, los beneficios, requisitos y riesgos. Todo gerente de proyecto debe saber usar las palabras claves sí, no y depende. Sí, cuando toda la información esté clara y concisa y las condiciones sean las adecuadas para iniciar el proyecto. El no, cuando no toda la información esté clara y las condiciones no sean las adecuadas para empezar el proyecto. El depende es para negociar los términos de las condiciones. Cuarto capítulo: trabajando en los proyectos prioritarios. La mejor forma de determinar la prioridad sería sabiendo el problema que vamos a resolver, y por medio de esto saber cuáles son los involucrados en este proyecto, cuáles son los interesados también. ¿Por qué? Porque cuanto más interesados tendremos, más ayuda para resolverlo. De pronto, en mi manera de pensar, esto no siempre va a ser así, porque entre más interesados vamos a tener mayores puntos de vista, por ende vamos a tener propuestas encontradas y ese tipo de cosas. Además, acá hablan de unas técnicas de priorización, las cuales hablan acerca de la matriz de priorización, que se usa para evaluar distintas opciones respecto a criterios de interés para un problema. Esta gráfica tiene en el eje X la urgencia del proyecto resaltada en tiempos y exigencias, y de la parte del lado Y tendría el tamaño de los ingresos resaltados en ahorros y beneficios. Si esto no es definitivo o si el resultado de esta no es completamente determinante, se sugiere seguir usando técnicas más convencionales como el árbol de problemas, el diagrama causa-efecto y ese tipo de técnicas convencionales que ya hemos venido trabajando.